La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Bienvenidos amigos alrededor del mundo. ¿Se da cuenta usted que existe un verdadero Satanás? Y que esta es una poderosa personalidad espiritual que trabaja en realidad día y noche para engañar al mundo entero y para engañarlo inclusive a usted. Amigos, ¿cómo puede uno vencer al mismo Satanás? Recuerda los dementes y despóticos discursos de Adolfo Hitler. Visualice las alborotadas reuniones de los nazis y de sus tropas de asalto. Recuerda las fotos de las cámaras de gas y de miles de personas muriendo de hambre, siendo humillados en los campos de concentración de Hitler. Pensémoslo. Muchos analistas y hasta los diplomáticos han descrito las demoníacas cóleras de Adolfo Hitler, ya que este hombre estaba altamente poseído por demonios y directamente influenciado por Satanás. Inclusive aquellos cercanos a Hitler sentían que una fuerza espiritual estaba detrás de esta vil personalidad. Por supuesto, porque su propia Biblia lo llama al mismo Satanás, el Dios de este mundo. ¿Cómo puede usted vencer a este poderoso ser espiritual? Quédese aquí. Amigo, su propia Biblia describe a un poderoso ser espiritual llamado Satanás el adversario. Vaya a buscar su Biblia si tiene una a mano. Su Biblia describe estas cosas espirituales y estas cosas están comenzando a suceder. Satanás está empezando a intervenir en los asuntos de la humanidad ahora, más allá de lo que nos damos cuenta, y una guerra espiritual va a desatarse pronto. Satanás es presentado como su enemigo. Usted debe vencer a Satanás para obtener la vida eterna. Pero Satanás intentará engañarlo y destruirlo de cualquier manera que le sea posible. Vayamos a 2 de Corintios en la Biblia. Síganos con su Biblia si tiene una a mano. Pruebe estas cosas desde su Biblia. Vea lo que su Biblia realmente dice. 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Pablo escribe que si nuestro evangelio aún está encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo, notemos que dice el Dios de este mundo, el falso Dios de este mundo, no habla del Dios creador, sino del Dios que ha estado al mando de este mundo durante 6000 años, antes del 7º milenio o gobierno de Jesucristo. Dice, el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así es, Satanás es el Dios de esta era, y le es permitido por Dios que enceguezca a la gente de la verdad. Recordemos que Satanás inmediatamente atacó a Jesucristo, justo al principio del ministerio de Jesús. Vayamos ahí en Mateo capítulo 4. Compruebe estas cosas en su Biblia. Son interesantes. Estas cosas son importantes y apasionantes cuando uno las entiende. Son significativas. Vayamos al capítulo 4 de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, el verdadero ayuno es sin comida ni bebida, solamente sol y aire fresco, es todo. Ayunando 40 días y 40 noches tuvo hambre. Me imagino que tuvo hambre, terriblemente hambriento estuvo, cada célula de su cuerpo pedía alimento. Fue uno de los más notables ayunos en la historia humana. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Notemos que Dios lo inspiró a Mateo a escribir, vino el tentador. Satanás es el tentador. Él intenta poner ideas en su mente. En el comienzo de la Biblia, en Génesis, describe a Satanás con la forma de una serpiente. Y él les dice que serán como dioses. Satanás es el tentador. Insinuó que Dios era un mentiroso. Dijo, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Intentando tentar a Eva y engañarla diciéndole una serie de mentiras. Eso es lo que sus sirvientes hacen hoy. Debemos entender que Satanás tiene sirvientes e intenta engañar a la gente, intenta alejarlos. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió y dijo,
y notemos que Jesús cita las Escrituras. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Notemos aquí que Satanás apela a la vanidad de Jesús. Le dice: si eres el Hijo de Dios, haz esto. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, otra vez tentando su vanidad, desafiándolo. ¿Era él el Hijo? Por supuesto. Échate abajo, porque escrito está, aquí Satanás cita la Escritura: sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús, indicando las distorsiones de Satanás y el verdadero significado de estas Escrituras, dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa al diablo a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, los majestuosos reinos poderosos de aquel tiempo, las legiones de soldados y las marchas y procesiones de Roma, en la cual tenían unos espectáculos formidables. Él lo mostró todo esto, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús nunca le dijo que no podía hacer eso, porque Satanás es el dios de este mundo. Pero Jesús retrucó. Entonces le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces Satanás le obedeció. Cristo le comandó que se fuera. ¿Puede usted hacer esto? ¿Puede explicar el significado de esta escritura y refutar a Satanás si viniera usted? Los encuestadores religiosos han encontrado que América es una nación de analfabetismo bíblico. La mayoría de la gente no entiende la Biblia. Todo lo que saben es posiblemente la regla de oro o el Salmo 23 y algunos pasajes sentimentales, y es todo. De lo demás están perdidos cuando leen la Biblia. Como un hombre que se pierde en un bosque impenetrable, totalmente confundidos, desprovistos para resistir a la falsa cristiandad satánica. A menos que estudiemos este libro y entendamos lo que dice este libro y estén dispuestos a hacer lo que Dios nos dice en la Biblia, porque Satanás es un falsificador. Recordemos que un falsificador hace un billete de $100 que se vea prácticamente como el genuino billete de $100. No lo hace con pintitas rosadas o lo reconoceríamos instantáneamente. Así que cuando el padre de los falsificadores, Satanás, guía a sus sirvientes a falsificar la verdadera religión de Dios, la mayoría de la gente queda absolutamente engañada. No lo distinguen porque no han aprendido cómo estudiar realmente la Biblia. Recordemos Mateo 4, versículo 4, como Jesús lo enunció ahí: el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo puede usted personalmente vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, cuando la mayoría ni siquiera estudian, y me refiero a estudiar seriamente su propia Biblia? Por favor, pensémoslo. No intento ofenderlo, intento ayudarlo. El fin de esta presente era se aproxima rápidamente. Los eventos proféticos están aconteciendo uno tras otro, lo que hemos predicado durante décadas. Dios está interviniendo, pero al mismo tiempo le está permitiendo a Satanás intervenir más que nunca también, y habla de una gran guerra espiritual en el cielo, en Apocalipsis capítulo 12, que acontecerá en corto tiempo. Satanás va a atacar como león rugiente, embravecido contra la gente de Dios. ¿Está usted personalmente maduro contra el engaño de un corrupto dictador o un falso profeta que pueda emerger en cualquier momento? Imagine a Benito Mussolini y sus despóticos vociferios. Durante la Segunda Guerra Mundial, millones fueron mal guiados y engañados, y millones más serán mal guiados y engañados por un eventual falso profeta del presente. Amigos, cuando el Dios omnipotente describe el inminente sistema babilónico, que gobernará sobre el mundo, descrito en el libro del Apocalipsis y en otros lugares como Segunda de Tesalonicenses. Vayamos ahora al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 18. Él describe este sistema babilónico. Notemos lo que dice. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Juan escribe: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo: caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Un gran sistema,
Una nueva civilización va a levantarse muy pronto, que será la mujer sentada en la bestia. Y necesitamos comprenderlo. Estará infestada con demonios y va a engañar a la mayoría de la gente, a menos que uno se arrepienta y comience a buscar a Dios y a estudiar este libro y a entender. Y espero que usted lo haga. En este momento quisiera ofrecerle uno de los más impactantes y reveladores folletos que hemos publicado. Notemos este poderoso folleto, es titulado La satánica falsa cristiandad. Este folleto altamente revelador, La satánica falsa cristiandad, le será enviado absolutamente gratis al requerirlo. Verdaderamente le abrirá los ojos a lo que realmente acontece tras el escenario de las religiones y del ámbito político de este mundo. Contáctese con nosotros para obtener una copia absolutamente gratis de La satánica falsa cristiandad. Solo pida el folleto de la falsa cristiandad. Es todo lo que necesita. También puede ordenarlo en nuestro sitio web, mundomañana.org. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Ahora regresemos a nuestro tema. ¿Podría usted vencer a Satanás? Cuando realmente lo comprende, uno se da cuenta que todo verdadero cristiano se encuentra en una batalla contra Satanás. Así es, estamos en guerra y debemos estarlo, pero somos débiles y humanos. ¿Cómo podemos ganar esta guerra contra este poderoso adversario espiritual? Notemos la instrucción de Dios con relación a este asunto en Efesios capítulo 6. Vayamos a Efesios en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 6, comenzando en el versículo 10. Aquí tenemos la instrucción inspirada por Dios en este asunto. Pablo escribe: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza, vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, todos aquellos astutos trucos y estrategias. Satanás es astuto, y debemos estudiarlo y entender, mucho más de lo que podemos en este programa. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas, o sea, contra un ejército de espíritus malignos que intentan vencernos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. ¿Qué es verdad, amigos? Jesús dice en Juan 17, tu palabra es verdad, y este libro es la verdad, la completa verdad, el propósito de Dios, la mente de Dios por escrito. Debemos estudiar la Biblia para entender la verdad. Debemos tener esta verdad básicamente ciñendo nuestro entorno, en todos nuestros impulsos de la naturaleza humana, que deben ser guiados de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la verdad. La cintura ceñida con la verdad, y vestíos de la coraza de justicia. La coraza sobre el corazón debe estar, la actitud del corazón debe ser justicia, porque todos tus mandamientos son justicia. Dios dice en el Salmo 119, versículo 172, los 10 mandamientos son la senda de la justicia. Uno debe tener esto como voluntad del corazón. Y calzados vuestros pies con la preparación del Evangelio de paz. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo caminamos? Ocupados en la obra de Dios. La preparación del Evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo nos protege antes que algo nos alcance. Debemos tener fe. Así, aunque Satanás intente implantar toda clase de dudas y trate de implantar inseguridad en su mente, e intente acobardarlo, e intente humillarlo, intente engañarlo,
Una y otra vez debemos saber que Dios está ahí. Dios lo guiará, creyendo en su palabra, estudiando su palabra, caminando en su palabra, orando por la fortaleza necesaria. Entonces tendrá fe, que Dios lo guiará, lo ayudará, lo fortalecerá, lo librará. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno es Satanás. Y tomad el yelmo de la salvación. Esto es el Espíritu de Dios. Esto precisamente cubre su cabeza. ¿Y dónde va esto? Su mente debe ser guiada por el Santo Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu es la única arma que tenemos. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es aquella espada. Debemos estudiar este libro, aprender a empuñar esto, a cubrirse, a esquivar, a bloquear con la palabra de Dios, entender la palabra de Dios y usarla poderosamente para resistir y superarse a sí mismo y resistir al mundo, resistir al mismo Satanás. Entonces podrá luchar contra el príncipe de la potestad de las tinieblas, pero debe tener esta espada espiritual, debe tener esta armadura espiritual y debe buscar a Dios y al entendimiento con valentía. Clamemos a Dios por la ayuda necesaria. Vayamos ahora a Deuteronomio 29 y recordemos que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que Jesús citó. Dijo, vivid por toda palabra de Dios. La única palabra escrita que había es lo que llamamos el Antiguo Testamento, la cual es inspirada por Dios. Vayamos a Deuteronomio capítulo 4, comenzando en el versículo 29. Hablando a la antigua Israel respecto a cuándo entrarían en la tierra y fueran bendecidos, no querían que se apartasen, o los esparciría, y los pondría en servidumbre. Y el versículo 28 dice, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, y de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Ahora versículo 29, mas si de allí, desde la servidumbre, si no nos arrepentimos y no nos tornamos a Dios, si desde allí buscares al Eterno tu Dios, lo hallarás. ¿Cuándo lo hallaremos a Dios? ¿Solo esperando encontrarlo o leyendo el Salmo 23 por razones sentimentales de vez en cuando? No, mucho más allá. Lo hallarás si lo buscares con todo tu corazón y con toda tu alma. Con cada fibra de su ser uno le clama a Dios, yo sé que estás ahí. Esta creación no puede existir sin un creador. Estas profecías no pueden acontecer sin tu intervención. Tú eres Dios. Uno debe clamar a Dios y realmente buscar su guía, buscar su voluntad, buscar su fortaleza de todo corazón y con toda su alma. ¿Cuándo? Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días, se está refiriendo a nuestro tiempo, hoy en día, si te volvieres al Eterno tu Dios y oyeres su voz. ¿Tenemos que esperar a estar en esclavitud para hacer esto con todo el corazón y con toda el alma? Espero que no. Hagámoslo ahora. Recordemos cómo ayunó Jesús antes de su encuentro con Satanás. El ayuno es una herramienta importante. Es una herramienta vital para buscar a Dios, para ayudar a superarnos y vencer al mundo y vencer al mismo Satanás. Vayamos a Marcos capítulo 9, versículo 17. Y uno de la multitud, respondiendo, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, o sea, un espíritu demoníaco. No le permití hablar a este muchacho, el cual donde quiera que le toma, le desgarra y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo Jesús les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que soportar? Traédmele. Jesús constantemente se preguntaba por qué la gente no puede creer en Dios. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y al instante, el padre del muchacho, clamando con lágrimas, dijo, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendiendo al espíritu inmundo, díjole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y desgarrándole mucho, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo,
este género por nada puede salir, sino por oración y ayuno. Oración y ayuno. ¿Qué clase de ayuno quiere Dios? El Dios de la Biblia no quiere que solamente perezcamos de hambre y vaciemos la mente. Él quiere que le clamemos a Él y pensemos en su ley, su senda, sus promesas, que llenemos la mente con la Biblia, y entonces sabremos cómo se ayuna, cómo se ora, entonces sabremos cómo buscar a Dios. Recordemos al patriarca y rey de Israel David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo buscaba él al verdadero Dios? Vayamos ahora al libro de los Salmos. Muchos conocemos este salmo, y muchos de nosotros lo entonamos. Este es el Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Uno piensa cuidadosamente, de una manera organizada, de un modo reflexivo, en un tema en específico, y lo piensa por completo. Esto es meditación. No dejar que su mente vague en blanco. Y entonces, con celoso estudio bíblico, no solo leyendo pasajes sentimentales, sino estudiando este libro, pidiéndole a Dios entendimiento, a través de la verdadera meditación cristiana, como lo he descrito, y con ferviente oración de rodillas, levantando sus manos y clamándole a Dios por ayuda o fortaleza, o entendimiento, o sabiduría. Entonces comenzará a entender y tendrá la fortaleza para vencer al mismo Satanás. Usted lo vencerá si lo busca a Dios de este modo. Nuevamente, asegúrese de contactarnos ahora y requiera una copia gratis de este altamente revelador folleto, La Satánica Falsa Cristiandad. Es uno de los más impactantes y reveladores folletos que hemos publicado. Es titulado La Satánica Falsa Cristiandad. Este fascinante folleto, La Satánica Falsa Cristiandad, le será enviado absolutamente gratis al requerirlo, sin costo ni obligación para usted. Si está dispuesto a abrir los ojos a lo que acontece tras el escenario de la religión y la política de este mundo, usted entenderá que Satanás está involucrado. Lea este libro, La Satánica Falsa Cristiandad. Contáctese ahora mismo para requerir su copia gratis. Solo pida el folleto de la falsa cristiandad. Es todo lo que necesita. También puede requerirlo en nuestro sitio web, mundomañana.org. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Finalmente, amigos, notemos cuidadosamente la inspirada instrucción del apóstol Pedro. Vayamos ahora en la Biblia a Primera de Pedro, capítulo 5, comenzando en el versículo 5. Los primeros versículos hablan de cómo los verdaderos ministros de Dios deben servir a la gente, servirlos y servir a los líderes. Y luego en el versículo 5, Pedro dice, igualmente jóvenes, sujetaos a los ancianos, y todos sujetaos unos a otros. Cada uno debemos ser sumisos unos a otros, y vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto, amigos, es la actitud clave que todo verdadero cristiano debe tener para realmente superarse y vencer a Satanás. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Él es nuestro Padre, el Creador de todo lo que hay, nos da la vida y aliento. Humillémonos, no tengamos vergüenza, démoslo todo al buscar a Dios.
Humillaos, pues, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Todos queremos ser bendecidos, ser exaltados, ser importantes. Dios nos exaltará cuando fuere su tiempo, si le clamamos a Él, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Debemos estar alertas al luchar contra el mundo y contra Satanás, porque vuestro adversario es el diablo. Así es, este es nuestro adversario. Vuestro adversario es el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están en el mundo. Y el Dios de toda gracia que nos ha llamado no a su gloria, sino dentro de su gloria eterna, como debería de decir, no solo nos llamó para verla, sino para entrar en ella. La palabra griega es eis, E-I-S, significa dentro de su eterna gloria, por Cristo Jesús, después que hubierais padecido un poco de tiempo. Permite que suframos y nos presenta pruebas y exámenes. Él ve si estamos dispuestos a darlo todo, si estamos dispuestos a buscarle con todo el corazón. Entonces podremos superarnos y vencer al mundo y a Satanás. Entonces nos hará sus propios hijos. Que hubierais padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, corrobore y establezca. A Él sea la gloria e imperio para siempre. Amén. Dios lo ayude, amigo, a crecer en la gloria y conocimiento de Jesucristo. Así que fortalezcamos esta actitud dentro nuestro. Una profunda humildad. Sometámonos a Dios. Tengamos esta actitud en lo profundo del ser y de la mente. Entonces venceremos a Satanás con ferviente oración y ayuno. Encuéntrenos cada semana en el programa El Mundo de Mañana. En este programa obtendrá preciosa información que no obtendrá en ningún otro lugar. Richard Ames y yo le traeremos entendimiento de los eventos presentes y las apasionantes profecías del mundo de mañana. Lo invitamos a ver a nuestros colegas Walt Smith y Rod King, quienes les traerán perspectivas especiales de importantes temas bíblicos. Asegúrese de encontrarnos nuevamente la próxima semana, aquí mismo. Esto es importante. Acuérdese de esta hora y de este lugar, aquí mismo y a la misma hora. Nos vemos aquí mismo la próxima semana. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. O puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita o para más información en el vital tema de hoy, visítenos en mundomañana.org. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.